Vas a toda velocidad por una pista a 90 millas por hora, perseguido nuevamente por esos villanos vengativos. Y ahora te tienen acorralado. ¿Qué haces? Tu única opción es hacia arriba y hacia afuera, ¿verdad? Justo como en las películas. Correrás por el techo, lucharás contra uno o dos malhechores y escaparás a otro vagón. Pero, ¿es realmente posible correr sobre el techo de un tren en movimiento y saltar de vagón en vagón, evadiendo a esos malhechores? ¿O, cuando saltas y tus pies dejan la superficie, el tren simplemente pasará por debajo de ti mientras estás en el aire, lo que significa que aterrizarías detrás de donde saltaste? Peor aún, ¿te perderías completamente tu marca y te caerías entre los vagones porque la brecha también se está moviendo hacia adelante? Descubrámoslo. Soy Stu, esto es Debunked, y estamos aquí para separar las verdades de los mitos y los hechos de las concepciones erróneas. La pelea a puñetazos en el techo del tren es un clásico de las películas de acción. Hace más de 120 años, las audiencias de cine envueltas observaban con la respiración contenida mientras se desarrollaba una pelea silenciosa en blanco y negro en la cima de una locomotora decididamente de baja velocidad en el thriller de 12 minutos de 1903, El gran robo al tren. A lo largo del siglo XX, la industria del cine continuó subiendo la apuesta, aumentando la velocidad de los trenes y la complejidad de la coreografía de la pelea, junto con enormes avances en el nivel de acrobacias y efectos especiales. ¿Pero podría un James Bond de la vida real saltar como un gato entre los vagones con relativa facilidad? ¿Es posible lo que todos vemos en Misión Imposible? ¿O todos se unirían a Wolverine y se convertirían en X-Men? Antes de ir a todo o nada y arriesgar el cuello de nuestro desafortunado héroe encima de un tren bala en movimiento, bajaremos un poco el ritmo. Veamos cómo le va en un entorno más familiar dentro de un vagón de tren que se mueve a una velocidad constante de 90 millas o 145 kilómetros por hora, típico de un servicio de tren interurbano. Imagínate en un tren en movimiento, en un tramo de vía completamente recta para este experimento mental. El tren se mueve a una velocidad constante y el vagón no está tambaleándose o vibrando como tan a menudo lo hace un vagón. En este escenario, el tren se está moviendo, obviamente, pero tú estás sentado quieto. ¿Pero cuál es la verdad? ¿Estás estacionario, sin juego de palabras, o te mueves a 90 millas por hora? Me temo que la respuesta es una astuta tercera opción. Depende de a quién le preguntes. En relación con el chico en el asiento detrás de ti, estás estacionario en relación con el observador de trenes que acabas de pasar rápidamente. Te mueves a la velocidad del tren. Básicamente, depende de tu marco de referencia, o para usar el término físico correcto, el marco de referencia inercial del observador. Un marco de referencia inercial es aquel en el que los objetos permanecen en reposo o se mueven a una velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre ellos. En otras palabras, no se involucra aceleración. Al saltar dentro del vagón del tren, introduces una fuerza ascendente. ¿El tren se mueve hacia adelante debajo de ti de manera que aterrizas más atrás en el vagón? No. Según tú y tus compañeros de viaje, también te estás moviendo con el tren. No te mueves hacia atrás ni hacia adelante. Saltas hacia arriba y aterrizas exactamente en el mismo lugar en el suelo del vagón del tren. En relación con el observador de trenes, además de moverte hacia arriba y hacia abajo nuevamente, tu cuerpo en el aire, ya moviéndose a la velocidad del tren, continúa avanzando a 90 millas por hora. Hasta ahora todo bien, pero llevemos las cosas arriba y veamos cómo nos va en el techo. Como ya hemos establecido, te estás moviendo a la misma velocidad en la misma dirección que el tren. Si saltas verticalmente en el techo, deberías aterrizar en el mismo punto, ¿correcto? Lamentablemente, en el techo es más complejo. Cuando estás dentro del vagón, las paredes, ventanas y techo del tren forman una especie de caparazón protector, independientemente de lo que esté sucediendo fuera del tren. La experiencia no es muy diferente a la de estar sentado en tu sala de estar. Parado en el techo de un tren en movimiento, incluso en un día perfectamente tranquilo, experimentarías resistencia al aire. La resistencia al aire, o arrastre, es la fuerza producida por las moléculas de aire que chocan con un objeto en movimiento, oponiéndose a la dirección del desplazamiento. Si puedes saltar verticalmente en el aire, ¿significaría que serías desplazado hacia atrás al aterrizar? Sí. La considerable fuerza de arrastre desaceleraría tu cuerpo en su dirección de viaje horizontal, mientras que el tren continuaría avanzando a 90 millas por hora.
¿Y me temo que empeora? Ahora mismo, vamos a ver cómo le va a nuestro héroe Stick en la parte superior. La fuerza de arrastre en el techo de un tren en movimiento a velocidades interurbanas haría que incluso mantenerse de pie sea muy difícil. En nuestro día hipotéticamente tranquilo, lo que significa que no necesitamos considerar los vientos cruzados, la fuerza de arrastre se sentiría esencialmente como un viento en contra de 90 millas por hora. Esa velocidad del viento es equivalente a un huracán de categoría 1, que según la escala de viento de huracanes de Saffir-Simpson es poco probable que cause daños estructurales, pero puede arrancar árboles y causar algunas inundaciones en áreas costeras. el escenario no era ideal para una batalla en el techo de una caravana. Para ser rigurosos, analicemos a detalle a las fuerzas involucradas. El tamaño de la fuerza debido a la resistencia depende de algunas cosas. La ecuación más comúnmente utilizada contiene términos para la densidad del aire, el área transversal del objeto en movimiento y la velocidad al cuadrado esencialmente. La velocidad de viaje multiplicada por sí misma y un coeficiente de resistencia, un término que te indica cuán suavemente un objeto pasa por el aire, que depende de la textura de la superficie del objeto, su forma y orientación. Como mencionamos, una persona parada en el techo de un tren en movimiento se moverá a la velocidad del tren, 90 millas por hora, que son 145 kilómetros por hora, o poco más de 40 metros por segundo. Asumiendo de manera grosera que tu área de superficie transversal es de aproximadamente 0.7 metros cuadrados, obtenemos un valor de fuerza de arrastre que es un poco más de 690 newtons. Para tener una idea aproximada de cuán grande es esta fuerza, veamos cómo se compara con la fuerza descendente que actúa sobre tu cuerpo debido a la gravedad. De manera grosera, suponiendo que pesas cerca de 75 kilogramos o 165 libras, estás viendo un poco más de 735 newtons. Entonces, ¿qué determina si puedes quedarte quieto? Bueno, un viento fuerte en el techo de un tren podría esencialmente eliminarte de una de dos maneras. Puede volcarte o puede hacerte deslizar hacia atrás. El volcamiento ocurre cuando una fuerza inclina tu cuerpo de tal manera que tu peso se desplaza más allá de tus pies, que actúan como tu base de apoyo. Una vez que eso sucede, pierdes el equilibrio y caes. Cualquiera que haya dado un paseo en un día muy ventoso sabe que realmente solo hay una forma de evitar volcarse cuando estás lidiando con un viento fuerte que sopla en tu dirección. Inclínate bastante hacia adelante. Entonces, ¿qué ángulo se necesitaría para mover el centro de equilibrio hacia adelante, contrarrestando así la resistencia en la parte superior de nuestro tren en movimiento? Bueno, hemos hecho los cálculos y no se ve bien, solo un par de grados menos de 45 desde la vertical. Seamos honestos, eso no es viable. Para empeorar las cosas, incluso si pudieras inclinarte tanto, la fuerza de fricción proporcionada por incluso el par de botas con suela de goma más resistente no va a ser ni de cerca lo suficientemente grande para evitar que te deslices hacia atrás frente a un viento en contra de 90 millas o 145 kilómetros por hora. Si no pudieras lograr siquiera ponerte de pie en el techo de un servicio interurbano regular, el estruendo total de Wolverine en el techo de un tren bala de 200 mph o 320 km/h con la Yakuza es obviamente imposible. Escenas imposibles como esta suelen grabarse en un estudio, sobre pantalla verde y con imágenes generadas por computadora. Solo para darte una idea aproximada de cómo podría ser el último escenario, el viento en contra que experimentarías debido a la resistencia del aire en la parte superior de un tren bala que se precipita hacia su destino a máxima velocidad sería tan fuerte que sentirías como si estuvieras siendo golpeado por un huracán de categoría 5, que, según la escala de viento de huracanes Saffir-Simpson, se ve así. Catastrófico. Edificios destruidos con pequeños edificios siendo volcados. Todos los árboles y señales derribados. Evacuación de hasta 10 millas tierra adentro. Condiciones apenas óptimas para una pelea. Y solo para realmente traerlo a la tierra, la velocidad del viento en un túnel de viento para paracaidismo interior comienza en aproximadamente 120 millas o 190 kilómetros por hora y generalmente alcanza un máximo de 200 millas o 320 kilómetros por hora.
En este punto en particular, este matón se habría despegado del techo como una cometa. ¿Qué pasa con el escenario que se desarrolla en Misión Imposible? Si nos acostáramos en el techo de nuestro tren, ¿podríamos gatear alrededor? Acostado boca abajo, quizás con la cabeza y los hombros ligeramente levantados, los codos en posición de arrastre del ejército, obviamente significa que una fracción mucho menor de tu cuerpo se presenta al aire que viene, reduciendo drásticamente la resistencia. Con un área de sección transversal de aproximadamente 0,2 metros cuadrados, la fuerza de arrastre se acerca más a los 70 newtons. Esto es menos de una décima parte de la fuerza descendente de 735 newtons de tu peso. La fricción entre la parte inferior de tu cuerpo y el techo del tren debería ser suficiente para mantenerte anclado. Entonces, ¿cuál es el veredicto en este caso? Este escenario es mucho más factible, pero sería prudente mantenerse bajo y lento. Los trenes de alta velocidad parecen estar descartados, sin mucho margen para la violencia. ¿Qué tal algo más intermedio en términos de velocidad? Subamos al techo de un tren de carga, una escena típica en muchas películas exitosas. Un tren como este podría avanzar a una velocidad cercana a las 50 millas por hora o 80 kilómetros por hora. ¿Cómo afrontaría nuestro héroe esta situación? A 81 kilómetros por hora, la resistencia del aire se sentiría como estar de pie en un fuerte vendaval, que, según la escala de viento de Beaufort, alcanza una fuerza de viento de 9 de 12. Y se ve así esta tierra. Ocurre un ligero daño estructural. Las tejas vuelan de los techos. De nuevo, hemos hecho algunos cálculos. Y la fuerza de arrastre está cerca de 200 newtons, menos de un tercio de la que hay en la parte superior del tren de alta velocidad. Inclinándote cerca de 15 grados desde la vertical, podrás mantenerte de pie. Pero la lucha es algo totalmente distinto. ¿De un tren? ¿Es eso demasiado para cualquiera? Cualquiera que haya intentado realmente pasar de un extremo a otro de un vagón en un servicio interurbano te dirá que no es tan simple como parece. Las vías no siempre están perfectamente niveladas, y a menos que estés en el ferrocarril transaustraliano, las vías del tren rara vez están perfectamente rectas. También casi siempre hay vientos cruzados, y como discutimos anteriormente, los vagones tienen tendencia a tambalearse. Además, movimientos bruscos como lanzar un golpe o sacar un arma aumentarían drásticamente la resistencia y cambiarían de repente tu área transversal, de tal manera que mantener el equilibrio sería imposible. Otro escenario para la pila de no factibles. De acuerdo, entonces no hay peleas por ahora. ¿Qué tal correr con un extra de saltar? Lamentablemente aplica la misma lógica. Con tu inclinación de 15 grados bloqueada, podrías lograr el trote más incómodo del mundo. Pero cualquier cambio dramático en tu precariamente mantenida estado de equilibrio, obviamente un requisito si quieres empezar a trotar, te haría caer. En cuanto a saltar, si de alguna manera fueras lo suficientemente atlético para lanzarte hacia arriba desde un ángulo de inclinación de 15 grados, con una resistencia de 50 millas por hora, inmediatamente perderías la fuerza de fricción entre tus zapatos y el techo del tren que te mantenía enraizado. La fuerza de arrastre ralentizaría el movimiento hacia adelante de tu cuerpo en el aire mientras el tren continúa avanzando a toda velocidad. Un aterrizaje muy incómodo y una caída desastrosa es casi seguro en este tipo de escenas que se filman con trenes que viajan a velocidades mucho más bajas. Ni siquiera en movimiento, entonces, ¿qué más podríamos abordar para nuestro fragmento de celuloide? Bueno, este particular cliché de película comenzó con locomotoras de la edad dorada del vapor, y hay muchos ejemplos, desde comedias mudas en el amanecer del cine hasta reinterpretaciones modernas de clásicos westerns. La mayoría de los trenes de pasajeros de esta era en los Estados Unidos no habrían viajado a más de 20 a 30 millas por hora o 30 a 50 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo le iría a nuestro héroe sobre el material rodante del salvaje oeste? Mucho mejor a 25 millas por hora, la fuerza de arrastre sería equivalente a lo que el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos clasificaría como una brisa fuerte. Según la escala de viento de Buffo, esto se clasificaría en el nivel 6 y el alcance del daño y destrucción que estamos viendo aquí es: las ramas grandes se balancean. Paraguas difíciles de usar. No es el tipo de cosa que normalmente blandirías en una lucha a muerte. Así que estás seguro allí.
Si piensas en la última vez que experimentaste un clima difícil para usar paraguas, te darás cuenta de que no necesitamos un modelado matemático complejo para llegar al núcleo del problema. ¿Podrías luchar bajo estas condiciones? Por supuesto, aunque podrías tambalear un poco. ¿Podrías saltar sobre un objeto que se acerca mientras pasa por encima del techo del tren? Ni cerca de ser seguro, pero ciertamente posible. Pero en este escenario, Bond debería haberse agachado sin más. ¿Qué hay de saltar entre vagones? La distancia entre los vagones reales en una locomotora de vapor es generalmente del orden de unos pocos pies, a veces menos. Una distancia fácil de cubrir para cualquiera con un nivel básico de condición física, así que definitivamente es factible. ¿Deberías intentarlo? Definitivamente no, bajo ninguna circunstancia. No hay razón alguna para subirse a un tren en movimiento. Ok, espera, ¿y si hay un helicóptero? Oh, sí, o un... Dragón. Oh. Sí, o algo de sarcasmo. Oh. Sí, o espera, ¿qué? Para el bien de nuestro experimento mental, ¿hace alguna diferencia la dirección que elijas para tu salto en carrera? Ciertamente lo hace. Correr en la dirección del viaje aumenta enormemente la resistencia, mientras que correr en dirección opuesta la disminuye. Hacia la parte trasera del tren, significa que el aire no está obstaculizando tu progreso al empujarte, lo que facilita que corras y saltes. Asegúrate de disminuir la velocidad antes del final. Oh, palo.